Hola chicos, esta es la presentación cuarta de los transistores BJT y transistores de ese apartado y ahora vamos a hablar de la amplificación con transistores. He hecho un pequeño índice, ¿vale? Para que veamos más claro lo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué transistor utilizar según las necesidades que tengamos? Después, dado un circuito, ¿cuáles son las ecuaciones que utilizaremos para resolverlo? Y por último vamos a ver un ejemplo de circuito que es de amplificación de tensión básico. Con su montaje comentaremos un poquito los elementos que tiene y llegaremos a algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Empezamos. Respecto a los parámetros de un transistor, estad bien atentos porque esta es la pregunta que quiero que me resolváis de cara al correo que me vais a mandar. Entonces, los parámetros que tenemos que tener en cuenta son los 4 que aparecen en la hoja de especificaciones del transistor. El potencial, colector emisor, la tensión máxima, ¿vale? Que admite. La corriente de colector máxima que admite y la potencia de disipación máxima. Todo esto son parámetros máximos, ¿vale? Y luego la ganancia en corriente, que también que se representa como beta, a veces la podemos ver por como HFE y nosotros a veces le hemos llamado G. Recordad, mandarme los parámetros, ¿de acuerdo? Los parámetros que necesitamos para un transistor. Podéis poner las palabras o el símbolo. Bueno, si ponéis el símbolo, decir lo que es cada uno, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Ahora lo que tenemos es las ecuaciones del circuito. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a usar? Pues estas ecuaciones las hemos usado en los ejercicios, pero bueno, a modo de recordatorio, una es la ganancia, que es el cociente entre la intensidad del colector dividido entre la intensidad de base. Recordad, al final tiene que ser la ganancia. Nosotros estamos trabajando en ganancia de intensidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor? Pues la mayor arriba y la pequeña es la base. Porque al final un transistor lo que conseguimos es que con una pequeña intensidad de base obtenemos una gran intensidad de colector. Luego la intensidad de emisor siempre va a ser igual, siempre, a intensidad de colector más intensidad de base, como nos muestra el circuito. A veces despreciamos esto y decimos que intensidad de emisor y colector son iguales, pero la que se cumplirá siempre es esta. Luego las leyes de Kirchhoff, que son dos, recordad, la de voltaje y la de intensidad. La de voltaje se aplicaba a una malla completa, ¿vale? Por ejemplo, a esta malla de aquí o a esta malla de aquí, y que nos dice que las caídas de potencial, la suma de caídas de potencial de una malla es 0. Y la de intensidades que nos decía que en un nodo las intensidades que entran es igual a las intensidades que salen, ¿de acuerdo? Por favor, decidme en el correo cuáles son las ecuaciones. Las podéis nombrar con palabras si os resulta complicado escribir la ecuación o lo que sea, por eso no hay problema. Y ahora, como habíamos visto en el índice, vamos a ver el ejemplo de un amplificador de tensión básico. Aquí tenemos un montaje y estos son los parámetros que vamos a tener en cuenta. Entonces, la señal de entrada, Vin. ¿Para qué ponemos este condensador? Pues este condensador lo que nos va a ayudar es a eliminar la corriente continua que entra. Es en torno a un microfaradio. Ronda en torno a eso, lo que se suele usar. R1 y R2. ¿Para qué es importante estas dos resistencias aquí? Pues porque gracias a ellas tenemos un divisor de tensión, ¿vale? Con esta resistencia, que es la que está conectada al colector, lo que vemos es que gracias a las variaciones de corriente aquí tendremos diferentes cambios de variaciones en el voltaje. Por otro lado tenemos la resistencia RE, que actúa como estabilizador térmico. Si queréis ver más detalles podéis ver la presentación. Luego estos dos condensadores, que cada uno pues tiene una función. Al igual que el condensador de la entrada, es para que no nos afecte la señal alterna, y el de salida lo mismo, ¿vale? Y así pues se favorece, al evitar las tensiones continuas, pues que no se mezclen los resultados con distintos circuitos. Vale. Por último, como conclusiones, lo que sucede, que no quiere decir que siempre sea así, es que cuando analizamos un circuito nos dan estas características, las características de los transistores, de los condensadores, del transistor y la alimentación.
Y nos dicen, para ciertas condiciones de polarización hay que calcular las resistencias que necesitaríamos. ¿De acuerdo? Importante. Tenemos que tener siempre presente que los elementos que intervienen en un circuito, las resistencias, los condensadores y demás, tienen ciertas tolerancias que pueden provocar desajustes. Entonces, la pregunta que necesito que me resolváis es, en el PowerPoint que tenemos, ¿qué solución nos propone para evitar estos desajustes provocados por las tolerancias? Es muy sencillito, aparece en el PowerPoint. Un saludo, chicos.